Estamos de vuelta aquí en Estado Nacional y ya están nuestros invitados. No, son invitados, son nuestros panelistas, dueños de casa también. Gonzalo Milet, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Está Patricio Fernández, escritor, periodista. Pato Fernández, muy buenas noches. Gloria Lafuente, buenas noches también. Gracias por estar aquí. Luz Poblete, secretaria general de Evópoli, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos también. Irrupción presidencial, todavía no está decidido, o sea, todavía nos faltan más de un mes para el plebiscito, pero ya la presidencial. Estamos como Estados Unidos, que ya hay precandidatos para el 2020, para después de la elección del 3 de noviembre, ¿vieron? Ivanka Trump ya está de precandidata, pero en fin. Muy dinámica gringa, Muy dinámica gringa. Estamos pensando en la presidencial, ya hay, bueno, muy adelantado, pero así es, Jadwe por primera vez encabezando en una encuesta. ¿Qué te parece, Gloria Lafuente? Jadwe, además que tú dijiste la otra vez que no le haría... No, pero yo creo que hay otras cosas que hay que hacer antes. Me quedo más bien con la entrevista de Carlos Montes ayer, que ponía el orden en lo que yo creo que es correcto en esta oportunidad, que es más bien en medio de un plebiscito, o un poco a 50 días de un plebiscito, teniendo un proceso constituyente por delante y teniendo además varias oposiciones súper fragmentadas, yo creo que aquí la tarea es primero ganar el plebiscito, lograr ojalá llegar junto a esa etapa y luego identificar al menos mínimos comunes. Es un esfuerzo que hemos estado haciendo por lo demás desde la Fundación Chile 21. ¿Qué le parece, Jadwe? Porque está como, está como ese presidente que decía, ¿qué preguntas traen para la respuesta que tengo hoy? Me voy a poner a Carlos Montes de entrada. Lo que pasa es que Jadwe. Yo creo que sí, lo que pasa es que no creo que haya una oportunidad de ir detrás de una candidatura si no hay un acuerdo mínimo respecto a la fuerza. Yo no soy militante de ese partido, digamos, no soy militante del partido Jadwe, por lo tanto, a mí lo que me parece razonable y natural es que haya una propuesta, porque además el aprendizaje de la nueva mayoría fue justamente ponerse detrás de una idea de reformas estructurales, pero parece que varios no habían leído el programa cuando había que votar por las reformas, digamos, estructurales del presidente Bachelet. Yo creo que está el programa, que están los mínimos comunes, antes que ir por cualquier opción presidencial. Gonzalo Miller, y por primera vez su candidato, Joaquín Lavín, hace un buen tiempo, pierde la delantera. ¿Es cosa de recuperarla o es preocupante? ¿Y cómo ve Jadwe y su opción? Yo creo que en general, falta mucho para la elección presidencial, sí, pero no falta tanto. Y por lo tanto, ese nerviosismo de muchos que ya quieren empezar a levantar la mano y dicen que o la levanto ahora o ya no la levanto más. Y eso va a ocurrir. Tradicionalmente era así. De hecho, post-elección tradicional, antes de la pandemia, ¿no es cierto? Hubiéramos tenido en octubre elecciones municipales tradicionalmente y el periodo de diciembre era la fecha crítica para todos los que quisieran levantar la mano y tratar de ver su alternativa. En este caso, yo creo que al igual, y voy a hacer un link con el proceso constitucional o constituyente, los partidos están en una lógica y pareciera ser que la ciudadanía está en una distinta. Yo veo mucho nerviosismo en los partidos por levantar candidatos y parece que la ciudadanía ya ha ido formulando candidaturas ya. ¿Ah? Que podrán parecerles más, parecerles menos, estar más cómodos o menos cómodos los partidos, pero la ciudadanía está empujando a varias campañas presidenciales y la está empujando con fuerza. Y en el proceso constituyente pasa un poco lo mismo, porque los partidos están ahí diciendo, mira, esta es la estrategia, esta es la otra. Parece que la ciudadanía, mira, los que estaban votando así ahora van a votar así, los que están aquí se van a mover para allá, como generales moviendo un tablero, y resulta que la ciudadanía está tomando sus propias decisiones. Yo creo que sí, que aquellos que creen que el resultado ya está escrito se equivocan, aquellos que creen que lo pueden escribir ellos también se equivocan. ¿Ah? Además, con candidatos, con menos de 20 puntos, la verdad es que el escenario está abiertísimo todavía. Pero pues claro, cuando los partidos, no hay ningún partido en Chile que tenga una aprobación mayor de 5 puntos, pero 20, pero es inédito que un candidato no haya pero el punto de fondo, Matías, era estas dos lógicas tan distintas y a veces paralelas y a veces directamente disociadas entre los partidos y cómo están mirando todo este proceso, este ciclo electoral y la necesidad de levantar candidatos, ¿no es cierto? Todos los partidos, en la época cristiana, el Partido Socialista, todos dicen, nosotros yo tengo que tener mi candidato. Y está bien, y tiene una lógica política. El tema es la lógica ciudadana. Y lo mismo cuando se armen las listas, si gana la apruebo, ¿no es cierto? Las listas constituyentes, puede terminar pasando algo parecido, donde los partidos se van a dejar caer con sus nombres. Y resulta que la ciudadanía, hoy día esta semana salió la segunda, ¿no es cierto?, respecto de un sector. Y salían todos los nombres, todos los ex, una larga lista de ex. Y que eran los propuestos constituyentes por cada partido. Y resulta que la ciudadanía va a mirar y va a decir, oiga, pero ¿y dónde está el espacio para lo que yo quiero que se vea representado? Ahora, cuando vemos que una persona dice, levanta la mano, como dice Gonzalo, yo soy, las encuestas rápidamente, que es lo que tú dices, la ciudadanía reacciona. Evelyn Matei dijo, yo quiero ser
candidata, y apareció en la Criteria con 8 puntos. Rápidamente ubicada en un muy buen lugar. ¿Evópolis ha levantado a alguien la mano? ¿O hay candidatos ciertos siempre en Evópolis que se llama Felipe Cas? Ahí es donde se ve esto, que el escenario político sobre todo está demasiado líquido. Ni siquiera ya es dinámico per se, pero además muy líquido. Y los timings y los cambios van generando así. Alguien levanta la mano, como dices tú, o la ciudadanía levanta un nombre, o los partidos se ponen nerviosos. Entonces yo creo que ahí hay que estar bien atento de lo que va a ocurrir con lo que dice en este caso Evelyn Matei. Lo que a mí me queda, que como Chile Vamos, hay buenos candidatos. Me queda con que ahí nosotros vamos a ir a primaria, y eso lo sabemos, y es parte de nuestro acuerdo. La oposición tendrá que resolver sus temas para poder llegar a un acuerdo, pero en el caso de Chile Vamos sí hay buenos candidatos, sí hay sobre la mesa, y lo que yo puedo decir como secretaria general de Evópolis, que en esa papeleta de primarias de Chile Vamos sí va a haber un militante, Evópolis. una candidata o un candidato de Evópolis. Ah, ¿no es Felipe Cas necesariamente? No necesariamente. Hoy es nuestro líder indiscutido, está ahí potente, trabajando, pero no necesariamente tiene que ser. Lo que sí sabemos es que Evópolis... Se puede morir si lo sabe. Como Evópolis. No. Aunque no creas, ¿sabes cuál es la diferencia, Pato? Que para Evópolis lo más importante es el programa. Es un programa de gobierno. Yo creo que acá hay una fiebre, nosotros le llamamos candidatitis, ¿verdad? Que hay como que todos nerviosos y levantan la mano de personas. Y acá yo creo lo importante, y un poco lo que decía Gloria, acá lo más importante es tener un programa y un proyecto de país. Y yo creo que Evópolis sí lo puso sobre la mesa hace el año 2017 y sí lo va a poner sobre la mesa el próximo año también. Pato, vemos en las últimas encuestas, vemos del Partido Comunista, gente de la UDI, gente de Frente Amplio. Tú te declaraste amarillo una época. ¿Qué pasa con el amarillismo, leninismo? O sea, el centro, la gente moderada. No, es que el amarillismo no es tanto, no es centro. No centro, pero búsquedas no solamente de los polos. ¿Qué pasa? El amarillismo, voy a explicarlo brevemente porque se dice cualquier cosa de amarillo ahora. ¿eh? No, amarillo es algo así como... Está tan confuso como lo de declararse liberal. O socialdemócrata. Socialdemócrata. Tu candidata, así que... No, yo por amarillo entiendo simplemente la capacidad o el interés por escuchar más que por juzgar y por estar atento a los matices y no solo a las nitideces. Básicamente eso, y se puede ser amarillo de derecha, de centro y de izquierda. Por supuesto. Matices. Es una manera de habitar la posición en la que uno esté. Pero lo que yo creo como Gonzalo, sé que hay varias cosas, que efectivamente los partidos han demostrado por las votaciones de los últimos tiempos que hablan a nombre de un grupo chico. Y la capacidad que vayan a tener o no de prestar atención al resto del mundo en que habitan, especialmente para el proceso constituyente, va a ser muy nuclear. O sea, si los partidos políticos creen que la diferencia la diferencia de manera de ver el mundo en Chile está dada por ellos, no están entendiendo nada, porque resulta que a esta altura parece ser de la Jacqueline Van Rieselbergher a Guillermo Tellier un mismo WhatsApp. O sea, parece ser es casi un mundo. Ahora, Gloria, sí. Dicho esto, tengo una duda cuando se piensa de ir detrás de los programas, porque creo que suena bien, pero no sé si eso sea más fácil de hacer que ir detrás de una persona. No, yo creo que tiene una dificultad adicional, pero sí. No, claramente, el carisma del candidato. A mí me encanta la idea. Encarnar yo empujaría la convicción de que hay que generar un programa y en torno a ese programa o a eso encontrar una persona. A la mejor persona. No sé si eso es verdad. No sé si eso sucede así. Lo que pasa es que por eso es que no es tan absurdo que haya un sector político importante en Chile hoy día viendo detrás de qué pingo correr en lo sucesivo, porque si no se extravía. Son las personas al final las que pero las personas que lideran procesos, pero pensando desde el punto de vista de las oposiciones, no va a haber ni una posibilidad de poner un candidato de las oposiciones si no hay cierta mirada respecto a la unidad. Y respecto a, además, cómo se genera gobernabilidad y cómo se genera un programa de gobierno, que eso sea... ¿Será posible que haya un candidato de las oposiciones? No, yo creo que puede haber una primaria. ¿Será una pretensión medio absurda? Yo creo que puede haber una primaria. Lo que yo creo que está claro es que probablemente todos quieran competir en primaria porque el aprendizaje para la ex nueva mayoría fue muy grande de no ir a una primaria. Pero luego yo creo que uno puede establecer mínimos comunes o un preacuerdo, efectivamente, para empujar algunas líneas de acción, porque al final se termina perdiendo. ¿Cómo va a ir en una primaria un demócrata cristiano
con Jadwe, y si gana Jadwe lo va a apoyar. Lo dijo Es hoy que yo día creo que la detrás cristiana. de eso Pero hay que tener no lo detrás de veo. eso hay que tener definiciones de mínimos comunes, porque si eso no existe, lo más probable es que esa posible alianza sea más dificultosa, entre otras cosas, porque el aprendizaje respecto al gobierno de la nueva mayoría o esa coalición más amplia fue justamente ese. Nos juntamos todos, ampliamos, se amplía la alianza, y esta alianza en el fondo nos sirve para poder generar un programa de gobierno, además de reformas estructurales, sin una coherencia respecto al relato que venía de los gobiernos de la concertación, y luego abriendo la cancha, pero sin la posibilidad real en la práctica, teniendo mayoría en el Congreso, de empujar muchos proyectos, porque los propios miembros de la coalición en muchos casos no terminaron empujando. Yo creo que esto requiere hacia el futuro un compromiso más férreo. Si no existe ese compromiso más férreo respecto al menos a algunos mínimos comunes sobre los cuales en una coalición pueda ser posible, la verdad es que creo que es poco viable que ocurra, que es poco viable pensar siquiera en la posibilidad de tener un triunfo en La materia entrevista presidencial. hoy día en su entrevista, Jadwe, perdón, solo como para ser sincero en esta cuestión, lo que estamos hablando, pero juzgaba, o sea, se mandó a guardar a todos los gobiernos de la Sí, concertación. obvio. Y criticó se con mandó a nombre y guardar apellido el varios. acuerdo constituyente, o sea, el del 15 de noviembre. No sé, pues tan amistoso, o sea, tanto camino de unión, ahí no hay. No se ve mucho. No. ¿Gonzalo? Sí, yo voy a insistir en un punto respecto a esta lógica de partido y ciudadanía, que es una conversación y tiene que ver parte también con el cambio de ciclo. ¿Ah? O sea, al final del día, cuando uno dice estamos enfrentando un cambio de ciclo, tiene que ver con ese control o monopolio que tuvieron los partidos durante mucho tiempo de la representación y que hoy día empieza a hacer agua. ¿Ah? O tiene que encontrar una manera distinta de expresarse, al menos. ¿Por qué? Porque incluso cuando hablamos de los programas, y claro que un programa es importante, en general los candidatos que con mayor energía en el sistema lo están vinculando directamente a la ciudadanía. No están pasando sus ideas por el sedazo de un consejo general, de una bancada de diputados. Ya, pero sin los de unos partidos esto senadores. también es imposible. No, Entonces, por eso, pero María, por eso son alcaldes. Por eso digo yo que hay un minuto en que los los partidos tienen que darse cuenta de que esto está funcionando de una manera distinta y tienen que ellos adaptarse a esa Por nueva supuesto, manera. ¿Ah? leer de otra manera. Por eso, entonces, por eso, incluso en la lógica de los programas, los candidatos están construyendo ya sus programas, están testeando su idea. A uno le podría gustar más o menos, pero Jadwe fue a tolerancia cero y dejó caer la nacionalización de las pensiones. Claro. Y ahí va a ir probando a ver si eso lo ajusta o no lo ajusta. Lo mezcló con French Davis de ministro de Hacienda, ¿no? Joaquín Lavín también hizo algo parecido, dejó caer un par de conceptos y van de alguna manera. Pero, porque lo otro, el suponer de que primero va a haber un acuerdo de mínimos comunes o de programas, de partidos, yo creo que suena mucho a cómo eran las cosas antes, como a uno le gustaría, incluso más ordenadamente que fueran, pero un poco como son. Perdón, lo de Lavín y lo del concepto del socialdemócrata fue dejar caer para probar cómo estaba un globo sonda, para ver cómo estaba el ambiente. O sea, yo creo que más que eso, el concepto de gobierno de convivencia nacional. Yo creo que ese concepto está escrito, uno lo puede dar vuelta, lo puede cuestionar, le puede parecer mejor, le puede parecer adecuado para lo que estamos conversando, después de haber tenido alternancias, ¿no es cierto?, de izquierdas, derechas, y cuando uno mira hacia atrás, uno dice, le costaría llamar a cualquiera de los últimos 3 gobiernos un gobierno transformador. Entonces dice, bueno, y si necesitamos transformaciones, ¿cómo lo hacemos? El de Michelle Bachelet era transformador. Sí, yo creo que sí, era de reforma estructural relevante. Transformador. Y de hecho, tanto así que yo creo que varias de las cosas que aparecen ahora son intuiciones que yo creo que había en el gobierno y que hubo poca posibilidad por la falta de convicción de muchos de los actores dentro de esa coalición de empujar cosas que hoy en día aparecen como obvias y evidentes. Que eso, Gloria, es una clave. Es decir, ¿qué tan amplia y diversa puede ser una oferta de gobierno? Es que por eso te digo, cuando se pierde la lógica de ir avanzando en lo común. Por eso insisto en el punto. Yo creo que es súper necesario, pensando justamente en la transformación de la ciudadanía, no traicionar la voluntad popular respecto al empuje o en el fondo al apoyo a ciertos candidatos, a ciertos partidos. Me parece y no puede ser que lo que ha ido pasando es justamente, y la baja de aprobación en general, además de muchas otras cosas, digamos, pero una de las razones por las cuales la política pierde relevancia, donde los políticos en general tienden a perder relevancia, es por eso, es por las promesas incumplidas permanentes en la práctica. Que no es un fenómeno solamente, lo hablábamos antes fuera de cámara, no es un fenómeno solamente chileno, pasa en el mundo. Hay una relación distinta con la política y creo que el proceso constituyente va a poner eso al centro. Por lo tanto, creo que la discusión que viene va a ser en torno a esos temas, a esos énfasis. Lucha, y a todos en general, el proceso constituyente, si es que se da, si es que gana la prueba,
va a desafiar a los partidos a realmente buscar en ciudadanos, no solamente en exmilitantes o militantes, ex alcaldes, ex concejales, ex diputados, buscar a constituyentes, porque esa fue la promesa del 15 de noviembre. La promesa es que haya una ciudadanía haciendo una constitución y no ex cargos haciendo una constitución, porque si no va a ser parte de lo mismo. Además paritaria, pero sobre todo con ciudadanos, que haya una persona que sea, por ejemplo, dirigente vecinal que pueda ir. ¿Cómo lo van a hacer los partidos? ¿Cómo están trabajando los partidos para incorporar a los ciudadanos de a pie? Es un tremendo desafío para los partidos, porque la tendencia de los partidos, dado el mecanismo, además que es un mecanismo igual como se eligen o los cupos son en relación al Parlamento, la tendencia de los partidos es politizarlo igual y no cumplir con la promesa respecto de las personas más preparadas para redactar una constitución, para poner los temas sobre la mesa, para discutirlo lo menos ideologizado posible, porque esa es como el sueño, la esperanza, la ilusión de que este proceso sea un proceso constituyente para todos. Para mí este proceso ya zarpó, independiente de lo que pase, que bueno, para algunos esperamos que sí es apruebo, sí signifique llevar a la mesa la discusión de nuestra Constitución, pero para otros también va a ser que en ese mecanismo hayan cambios estructurales, hablando estructural, a esa Constitución que ya lleva tantos años. Entonces, esas personas, buscarlas es una tremenda responsabilidad para los partidos. Yo creo que primero, en relación a la coalición de la Constitución que buscamos ahí, cuáles son los puntos que vamos a llevar sobre la discusión, y lo conversábamos antes, una cosa es quién es la mejor persona para encarnar eso, ser un constituyente, y cuáles son los votos, porque también ir a buscar votos. Entonces, hacer esa mezcla entre la experiencia de alguien que efectivamente, quizás por sus años en la política, parece una persona sensata y que va a ir a discutir eso de verdad en pos de la Constitución, no sea alguien politizado y que al final todo se transforme en una segunda cámara y no estén conscientes de las transformaciones que necesita nuestra Constitución. Yo creo que hay una cosa bien profunda en el cambio actual, y lo voy a arrancar por lo que decía Gonzalo para seguir por lo de la luz. Eso de que ya los programas no se hacen como antes, en buena medida es porque ya ni los partidos ni los mundos políticos tienen un programa como antes. O sea, se terminó, hay efectivamente unos ejes que se terminaron del siglo XX. Y esto ya no es una lectura intelectual como se hacía a fines de los 80. Esto ya es palpable, esto ya tú lo constatas. O sea, piensa tú la cantidad de posturas que hay adentro de cada partido. Piensa tú adentro de la UDI lo que pasa, y adentro del PS lo que pasa, y adentro del Frente Amplio lo que pasa, y adentro de Bópoli lo que pasa, que son partidos incluso nuevos. Por lo tanto, cada partido no sabe tampoco con claridad qué quiere. Y no lo saben porque el lugar en el que habitaban antes ya de alguna manera no está. Entonces, la búsqueda y la construcción del programa ya no solo es un asunto, por así decirlo, demagógico, populista, que tú sales a buscar lo que el otro quiere para dárselo. Es salir a buscar lo que queremos, que no está del todo construido. Entonces, el proceso constituyente, en ese sentido, es una posibilidad como muy profunda y coherente, digamos, de búsqueda de lo que quiere la comunidad nacional. Y en esa búsqueda es fundamental el que ahí estén representados, el que no se piense como los cupos de poder que representa el Parlamento. Tú entiendes que un partido en el Parlamento quede muy contento cuando sube de 14 a 16 parlamentarios, porque bueno, los partidos juegan por ganar, y es parte del concurso de esto. Pero en la constituyente no es mucho lo que ganas permanentemente, salvo tener buena gente para buscar lo mejor cuando tienes a los que puedes... Sí, coherente, pero además súper... La tentación de ganar de nuevo. Es coherente, pero además es súper insoslayable. Yo creo que pensar... Por eso creo que está bien, los partidos tienen que hacer su juego, actores políticos con más o menos ansiedad en el fondo tratan de saltar, entre otras cosas porque con un escenario de candidatos que no marcan más de 20 puntos, la verdad es que, y muchos candidatos además, la verdad es que nada está dicho. Pero creo que va a ser insoslayable la posición de los candidatos respecto, y en general de las posiciones políticas respecto al proceso constituyente. Y ahí es donde creo que efectivamente, y en la cancha se ven los gallos, yo creo que efectivamente, probablemente va a ser la oportunidad donde va a haber que hacer definiciones súper gruesas respecto al tipo de construcción de país o al imaginario que tú finalmente quieres mostrar que es el pertinente, que es el adecuado, el que leyó mejor lo que había pasado en el estallido social, lo que venía pasando en este país hace mucho rato. Creo que va a ser insoslayable. La Entonces derecha está bien. parece tener puntos más claros que la oposición. Y yo ahí donde creo, por eso yo vuelvo sobre la cuestión del programa, que parece un lugar común, pero creo que este es
este es el Sí. momento del lugar menos común Pato, de todos dices esos que la momentos, porque en derecha- realidad hay que definir ejes relevantes. La derecha parece dividida frente al apruebo y al rechazo, pero parece más unida con un propósito común de futuro. Lo dijo Piñera en algún momento y yo creo que ahí, por ejemplo, cuando entra Longueira, Longueira sabe lo que quiere defender en la Constitución y de alguna manera Longueira se da cuenta y accede a esto del apruebo porque dice, por esta vía lo defiendo mejor que por el rechazo, pero sabe lo que quiere defender. Y es imaginable, no conozco la interna de ese mundo, pero es imaginable que varias de las cosas nucleares que quiere defender más o menos van a estar todos de acuerdo. En la oposición eso es un tema, es un reto. No, eso es una dispersión. Gonzalo, porque es una cantidad complicado. de- ¿Cómo se administra ese escenario que tienen una división de aquí al 25 de octubre, que parece para muchos dramática, pero tienen un propósito aparentemente más común que este lado? ¿Cómo se administra eso? Bueno, en la centro-derecha tiene una larga cultura de división, así que no es algo tan nuevo tampoco. ¿Ah? Le ha tocado enfrentar primeras vueltas con 2 candidatos y finalmente ha demostrado capacidad de volver a juntarse en 30 días y ser competitivo en segundas vueltas. ¿Ah? Eso ocurrió, no solamente ha ocurrido en la última elección, sino que ha ocurrido varias veces anteriormente. Y ahora que, claro, es algo distinto, ¿sí? Ahí tiene una base común, porque también la centroderecha ha sido gobierno 2 veces en los últimos 10 años. Y hay una transversalidad en términos de la gente que está conversando en estos temas, no solo los sociólogos, los economistas, los abogados, la gente que está dedicada al mundo del trabajo, la gente que está dedicada al mundo de la agricultura, han tenido una conversación que va mucho más allá de su propio partido, su propio lote, su propio nicho. ¿Ah? Y eso yo creo que ayuda mucho. Pero sin duda que es un desafío. O sea, uno de los desafíos es que el 26 de octubre es volver a ser uno, ¿ah? En una misma posición, una misma estrategia. Y yo creo que si uno pudiera apostar, yo apostaría mucho más razonablemente que la centroderecha, siendo difícil, tenga una sola lista para abril que Pero la capacidad de la de todas oposición maneras. de tener Bueno, una ese- sola bueno, de lista. hecho, De todas ese es el maneras. foco y ese es el, ¿Y, esa por es la qué? gran Y no dilema. solo por una lógica, porque yo no quiero confundirlo con estrategia electoral, porque no es solo estrategia electoral, tiene un componente de estrategia evidente. Lo de Longueira, Pero es por ejemplo, porque hay una estrategia. homogeneidad o no una homogeneidad. Hay una diversidad ordenada, una diversidad conversada en Chile Vamos. ¿Incluido José Antonio Kast? Bueno, en muchos casos José Antonio Kast va a tener un punto en común con Chile Vamos, de todas maneras. Pero podría ir en una lista para la, candidatos, para la como constituyente. Bueno, Incluyente. eso lo ofreció, el propio José Antonio Kast lo ofreció. Yo creo que lo va a tener que conversar Chile Vamos y aquí la Luz, como secretaria general, tiene más opinión que yo. Pero yo creo que él, por primera vez, porque siempre había sido José Antonio Kast el que había querido mantenerse fuera, porque su opción presidencial funciona mucho mejor corriendo libremente, ¿no es cierto?, hace una primera vuelta, que institucionalizarse. Ahora quiere institucionalizarse en parte, ¿ah? Para decirle, para esto vamos juntos, para otras cosas no. Yo creo que esa conversación se va a producir. Luz, hay distintos escenarios que han puesto las distintas encuestas respecto al apruebo y el rechazo. Las más positivas para los del rechazo, hoy día venía esta consultora argentina que decía que se están acortando las brechas. Hay otras que dicen que son 70-30, 75-25 a favor del apruebo. Vaya uno a saber qué va a pasar. ¿Es distinto el escenario para el 26 de octubre para la derecha si es que, por ejemplo, el apruebo gana por paliza? ¿Es distinto o van a tener la misma capacidad al día siguiente de conformar una lista común, salir a buscar candidatos para la convención? Yo creo que esto ha sido algo que hemos conversado harto. La brecha que tiene que ocurrir en el 25 es la lectura que haga la ciudadanía respecto del voto. A mí lo que más me gustaría es que muchos fueran a votar. A propósito de desdramatizar como esta diferencia que hoy día tenemos, al menos la centro-derecha la ve más bien que aquello que nos une es el contenido de un proyecto de país y por lo tanto de una nueva constitución. Nosotros lo dijimos desde varios años y ahora uno, recopilando también lo que RN, una gran porción también quería una nueva constitución. Yo creo que sí, claro, si la brecha es un poco más, va a ser más difícil que la ciudadanía valide a la centro-derecha como parte de ese proceso constitucional. Si le va mal, al rechazo, tiene un problema. Yo creo que el rechazo de la centro-derecha, o al menos de la porción con la cual uno conversa, no tiene que ver con que no se quieran cambios en la Constitución. Y yo creo que eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Es cuál es el significado de ese rechazo puesto en la mesa el 25 de octubre. Porque lo que sí queremos todos el 26 es un contenido común que yo creo que va a ser mucho más fácil para la centro-derecha aunarse en eso, en lo cual ya además ya estamos trabajando. Pero Por hay lo un menos cambio nosotros importante, Luz, porque tú estás Pero contando sí, yo esta creo que- historia como si
la derecha quisiera una nueva constitución desde siempre, esa historia es nueva. No. De las conversaciones que han surgido a propósito de que esto se levantó el 15 de noviembre. Claro, para una porción grande de la centro derecha, esto ni siquiera estaba en su... O sea, agenda, de hecho, imaginario. la sí, primera, para Evópolis, te fijas que... Yo creo que sí, ha pero cambiado. las primeras intervenciones en general cuando se instala este gobierno, que lo dicen muchos personeros de gobierno, probablemente en Evópolis hay una excepción, entre otras cosas porque su expresidente fue parte de la convención del Consejo de la propia presidenta Bachelet. Pero en general el resto del discurso de hoy en día del oficialismo era en realidad... El proyecto que iba con la continuidad del cambio constitucional no ganó. Ganó el proyecto que iba por un camino que tenía que ver con otro tipo de reforma. Entonces, yo creo que ni claro, siquiera estaba pero ¿sabes lo que yo creo que es que cambió, ya además? está tan instalado la ciudadanía, porque yo creo que había también sectores, probablemente la oposición, que no estarían hoy día por el rechazo, pero que sí estaban al principio más refractario a la idea de la Convención Constitucional. Yo creo que eso finalmente terminó imponiéndose a través de la calle. Sí. Hubo algunos totalmente Pero se ha ido cambiando. Pero totalmente, o sea, en su minuto. lo hubo con el proceso de Michelle Bachelet, pero después lo hubo hasta el 15 de noviembre. Acuérdate, si el Partido Comunista no quería esto, la Pamela Giles tampoco quería esto. Y salieron atacando el acuerdo. Yo creo que en la derecha embargo, ha habido otro cambio. firmó ese acuerdo. Entonces, Y todo esto ha avanzado, para bien. Es que, yo creo que en la yo creo derecha que lo hubo que pasa incluso es que- otro cambio, que yo creo que es bien interesante en el tono de esto. Yo creo que el tema dejó de ser la Constitución del 80. Hasta cierto momento había un mundo en la derecha que defendía la Constitución del 80 y había un mundo en la oposición que tenía que echar abajo la Constitución del 80. Y se hablaba de la legitimidad, se hablaba del neoliberalismo, etc. Y de pronto esto se llamó, por así decirlo, el proceso constituyente. ¿Cómo reformar? Y se pasó a llamar el futuro de Chile. Pacto social. Vamos a dejar planteada la siguiente pregunta. ¿Cómo ven ustedes, que son personas que están mucho más metidas en la política en el día a día que los que nos están viendo en su casa, cómo están las percepciones de lo que viene? Los aprontes le llamaría un hípico a lo que viene. ¿A qué encuesta le creemos? ¿Cuál creen que está mejor perfilada? ¿Cómo lo ven ustedes en su día a día? Hacemos una pausa y volvemos aquí en Estado Nacional. De vuelta en Estado Nacional, le habíamos dejado planteado el cómo está el olfatímetro de ustedes, que están en el mundo político con mucho más frecuencia que el resto de la gente, que los que están en sus casas, porque hemos visto encuestas de un lado y de otro, uno no sabe mucho quién creerle, algunas que ni conoce dónde vienen, pero en fin, ¿cómo lo ven ustedes? Gonzalo Miller, ¿tú para dónde ves que va la ola? Puede cambiar, porque... Mira, yo creo que desde noviembre del año pasado se instaló una lógica mayoritaria sobre el apruebo. Y la verdad, producto de la pandemia, creo que esa lógica no ha sufrido tanto cambio, pero también no ha habido una campaña real. O sea, uno puede decirlo, no, como si llevamos 2 semanas de campaña. Yo tendría que preguntar, ¿qué campaña? ¿Alguien ha recibido algo? ¿Alguien ha sido invitado a algo? ¿Hay algún tipo de información? No, son niveles bajísimos los que hay ahora. Solo creo yo se puede producir una modificación una vez que entre la campaña televisiva, con el momento que vive la televisión, pero la campaña televisiva va a ser lo más de amplio espectro informativo que vamos a tener para el plebiscito. Por lo tanto, yo creo que si bien ese resultado que se ha ido consolidando en estos meses, no creo que vaya a ser el resultado que se produzca finalmente. ¿Por qué? Porque la campaña va a movilizar, la campaña va a cambiar voluntades y va a haber ajuste. ¿Por qué? Porque las personas no han revisitado este tema súper razonablemente, ¿no? Hay 18 preocupaciones de urgencia, ¿no es cierto? Tenemos 1.800.000 chilenos sin trabajo, tenemos un montón de otras cosas, la pandemia, y la cabeza sobre este hilo más fino entre el apruebo y el rechazo se va a producir en esos 30 días. ¿Cómo lo hagan en esos 30 días? Los mensajes, las campañas. Yo creo que sí, en este plebiscito, esa campaña va a tener un impacto en el resultado final, a diferencia quizás muchas veces de otras elecciones donde lo televisivo es una cosa más de lo que están haciendo los propios candidatos, los propios partidos, los que están llegando a sus casas, las reuniones y muchos otros elementos. Sí, pero fíjate ¿Cómo ves? Lo curioso es que han venido hoy día con un aumento incluso en la intención de participar en los comicios, pese a la situación de pandemia y todo. Ya, pero si tú miras, hay otras encuestas, criterios, un par de días atrás, está como en la misma línea. Lo que es curioso es que se mantiene al menos una voluntad expresada, al menos por las personas encuestadas,
de tener ganas de participar aún sabiendo que la situación sanitaria puede ser compleja. Entonces, yo creo que por eso uno puede leer lo que ha ido pasando hoy día con varios dirigentes en general de Chile Vamos. Incluso, yo creo que José Antonio Kast más atrás, de ya relativizar tanto la idea de que el plebiscito nació, que era la discusión de varios al principio, yo creo que particularmente de Kast. Que el plebiscito era como ilegítimo porque la práctica nació de una cosa viciada, muy presionada por la violencia, qué sé yo. No hay nadie hoy que esté en ese discurso, más bien el registro está en hay que ir detrás de este plebiscito, puede ser una especie de mero trámite para algunos porque están preocupados del paso siguiente, que es básicamente no creo que sea un la mero elección. trámite, pero no para todos, pero sí creo tiene que la épica de otros momentos. Hay algunos que están tratando de darle una épica como de divisor de agua. Yo creo que este plebiscito no lo va a tener. Sí, varios han dicho que hay que desdramatizar el plebiscito. ¿Por qué? Porque en el fondo el desafío importante está en lo que viene después. Quienes ganen, parte importante de la constituyente, en rigor, si es esa la opción que se impone, que yo creo que a estas alturas ya es lo más probable, es apruebo y es convención constitucional. Si eso es así, en la práctica la gran pelea, la gran batalla va a estar dada en cómo se conforme ese órgano constituyente, porque además con quórum tan altos como de 2/3 para aprobar muchas de las normas, en la práctica tú necesitas tener amplios acuerdos y amplias mayorías. Llegar dividido, que yo creo que el problema que hoy en día enfrenta la oposición, es llegar con la posibilidad de no tener debates que poner sobre la mesa. Luz, ¿cómo ves tú la tendencia hoy en día? Tu propio partido va un poco de los más líquidos, como mencionaste tú, sí, pero respecto a apruebo o rechazo. Pero en términos, yo insisto en eso, yo creo que obviamente la lectura que se han dado todos estos meses, nosotros hicimos nuestro consejo en enero y ahí había una circunstancia que era muy distinta a la que estamos viviendo ahora. Después la pandemia comenzó en marzo y con eso también las prioridades de los chilenos se fueron orientándose a otro lugar, sobre todo con lo que decía Gonzalo, ¿verdad? Hoy día tenemos 1.800.000 personas desempleadas y lo que viene con la reactivación, estamos recién saliendo. Yo creo que hay una cierta aprehensión, no decir temor, pero una cierta aprehensión respecto de las condiciones sanitarias. Yo creo que a nivel de participación también hay un incierto de cuánta gente va a ir a participar. Yo creo que en la medida que nos vayamos acercando a la fecha, como ha sido en todo, históricamente en nuestros procesos eleccionarios, convengamos que siempre es el último mes el que en realidad la gente como que se enchufa con el modo eleccionario, independiente de los partidos, porque los partidos estamos hace un año ya trabajando en un montón de elecciones que se nos vienen por delante además. Entonces yo creo que es importante ver qué va a pasar ya cuando parta la campaña, en la recta final. Yo creo que está bien abierto, no me atrevo a decir ninguno, pero sí lo que creo es que tienen que haber campañas, que hay que salir, y creo que las redes sociales van a ser sumamente importantes, porque tampoco, ahora, yo creo que el confinamiento nos ha permitido que más gente vea la tele. Entonces, que están más conectados con las noticias, entonces la franja va a tener, acuérdense, una sorpresa en términos de alcance, pero las redes sociales van a seguir siendo un tema, y como no se puede salir mucho a terreno, entonces nada. Pato, entonces va a ser ¿cómo lo ves tú, la tendencia? Yo no sé cómo yo lo que veo, eso sí, es que habría que estar bien atento a las encuestas, a esas que se muestran. La del Mercurio me pareció escandalosa, la que apareció ahora. Una encuesta encargada por la gente del rechazo, Argentina, que de pronto aparece en un titular basado en una encuesta diciendo que se acortan las distancias. Yo no puedo discutirlo porque no hago encuestas, pero en un recuadro al lado aparecían otras que decían lo contrario, debajo y en chico debajo del titular. Entonces, lo primero es que las encuestas sería bien bueno ir poniendo, debiera haber un registro para después mostrar cuál es el nivel. El mercado opera en eso, porque así hemos visto desaparecer encuestadores. No tengo la impresión, pero no tengo la impresión porque encuestas que uno vio en las elecciones pasadas, no achuntarle absolutamente a nada, confundir los diagnósticos, etcétera, etcétera, siguen siendo las encuestas fundamentales en el mercado. Volvemos en Estado Nacional, espérenos. De vuelta aquí en Estado Nacional, Gloria de la Fuente quería presentar un libro. A ver. Este libro lo lanzamos, de hecho, Pato Fernández comentó este libro esta semana. El Pueblo en Movimiento del Malestar del Estallido, Catalonia, está disponible en librería, está disponible en digital. Este es un libro que analiza el estallido social y lo que viene para el proceso constituyente. Autora Gloria de la Fuente y Dana Emliner. Con Dana Emliner. Sí. Pato Fernández, muchísimas gracias. Luz Poblete, Gonzalo Müller y Gloria de la Fuente, muchas gracias. Y a ustedes por habernos acompañado. Nos reencontramos la próxima semana. Muy buenas noches y gracias por venir.